Muy buenas noches, saludar de manera muy especial a cada uno de los compañeros del curso, como también al doctor, al docente John Iván. En este caso particular me correspondió el artículo 137, tortura en persona protegida. Estipula unas penas en el artículo 14 de la ley 890 del 2004, penas que van entre 160 a 360 meses de multa, y también se enuncian unas sanciones por 666.000 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 160 a 360 meses. Bien, en este caso, este artículo está positivizado de la siguiente manera: el que con ocasión y en desarrollo del conflicto armado inflija a una persona dolores, sufrimientos graves, físicos o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto por ella cometido o que se sospeche que lo ha cometido, o de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación. Prácticamente eso es lo que expresa este artículo 137, tortura en persona protegida. Hay que hacer desde el inicio una gran diferencia entre el artículo 178, que es el que habla pues de la tortura como tal. En este caso, como estamos hablando de tortura en persona protegida, hay que ser claros en decir que hace referencia al conflicto interno, al conflicto armado interno, pues que atraviesa nuestro país. Entonces, esa es la gran diferencia. Aquí tenemos en el tablero, quise hacerlo a manera de clases. Tenemos una clasificación. Esa clasificación obviamente enuncia la mera conducta, la lesión, la conducta instantánea y pluriofensivo. Elementos normativos, ahí tenemos precisamente el conflicto armado, acto de discriminación. Como tipo objetivo tenemos el sujeto activo y el sujeto pasivo. En este caso podemos decir que el sujeto activo indeterminado o singular, y para el caso del sujeto pasivo, pues la persona sobre la cual se realizan las prácticas torturantes. Tenemos también de igual forma, la flechita nos indica una conducta pues que obviamente enuncia el verbo determinador simple: infligir a otro dolores o sufrimientos graves, elementos descriptivos de modo, lugar, no presenta de tiempo durante el conflicto armado. Entonces aquí hace una breve descripción, pues, cómo se presenta esa conducta, ¿no? Hablamos de un tiempo y hablamos de cómo se presenta dicha conducta, o cuáles fueron los móviles, por así decirlo. Tenemos también de igual manera, podemos observar que hablamos de un objeto jurídico prevalente. Pues yo lo coloqué solamente para hacer la descripción respectiva. Obviamente ahí tenemos que enunciar el derecho internacional humanitario, libertad individual, por ejemplo. Entonces es importante hacer la aclaración que Colombia, desde cuando enmarca su Estado social de derecho, la Constituyente de 1991, ha venido pues haciendo parte de algunos tratados
internacionales, sobre todo en este caso pues que la gran mayoría de los países de Latinoamérica y del mundo pues han hecho un énfasis importante en este tema de la tortura en los conflictos. Hay que diferenciar también pues que el conflicto interno de Colombia pues es muy diferente a la guerra, ¿no? Entonces los actores armados que participan dentro del conflicto interno en Colombia, pues los que ya todos conocemos, está el grupo de las FARC, pues, con un proceso que al momento podemos decir que es fallido porque ya hay reincidencia de ese posible acuerdo de disidencias de la FARC, el ELN, están las famosas BACRIN, están algunos grupos residuales de paramilitares. Entonces, todos estos grupos son los que obviamente enmarcan el conflicto interno en Colombia. Y pues obviamente, digamos que nuestra fuerza pública en representación del Estado pues entra a ser la parte confrontante o se enmarca en sus funciones, pues obviamente hacerle paso a estos grupos que participan del conflicto interno. En el objetivo jurídico secundario lo tenemos ahí abajito, podemos decir se habla de la vida y la integridad personal. Entonces acá sí es muy importante decir pues que siempre por lo general y por la historia en Colombia pues hay muchas posiciones, ¿no? Hay muchas posiciones que hablan de cuando se presentan combates entre la fuerza pública con algún grupo que hace parte del conflicto, pues obviamente esta persona protegida, hay unos estándares, si bien es cierto estamos en conflicto, pero hay una reglamentación, ¿cierto? De esa reglamentación pues conocen mucho los militares y pues constantemente están recibiendo pues precisiones tanto como derecho internacional humanitario, así como también pues de qué es en dado caso en un enfrentamiento sea capturada una persona o se entregue por voluntad propia, cuál es el conducto regular a seguir. Tenemos también un objeto material, persona, sujeto o torturado, podemos decirlo. Este sujeto pues es la persona que en efecto se considera como vinculante pues dentro del conflicto armado, pero pues que se le tienen que respetar algunos derechos, se le tienen que brindar también algunas garantías. Tenemos también el tema del concurso heterogéneo simultáneo según el artículo 168, homogéneo simultáneo según el artículo 135, homogéneo sucesivo según el artículo 148. Tentativa se admite tipo plurisubsistente, perdón. Y tenemos también la coparticipación facultativa, admite coautoría, determinación o complicidad. Pues acá es relativamente hablar de si realmente, por ejemplo, se llega a presentar de una persona, hablando del conflicto armado, podemos hablar en este caso pues de un insurgente, de algún grupo que hace parte del conflicto, si realmente pues la conducta se llega a cometer por una sola persona o por si esa conducta llevó a tener complicidad, si esa conducta llevó a involucrar a más sujetos en este caso. Y podemos hablar también de los tipos subjetivos en la parte inferior derecha están enmarcados. Está la modalidad dogmática, podemos decir de ella pues la normativa y el materialmente doloso. Tenemos un complemento subjetivo que no es otra cosa sino los fines específicos
obtención de información, confesión, castigo, sospecha, intimidación o coacción con fines discriminatorios. Ahí era lo que pues enmarcaba hace un rato, cómo se dieron esas prácticas prácticamente, si realmente se usó un método de tortura, dependiendo pues ahí se entra a calificar qué método podría ser, si realmente se extralimitó pues en todas las consecuencias. Y tenemos también la antipicidad subjetiva, que es el error de tipo sobre el sujeto pasivo. Tenemos de igual forma una antijuricidad. Esa antijuricidad pues prácticamente lo que enuncia es el juicio de contradicción material. Voy a desglosar que este juicio de contradicción material pues es la vulneración de la autonomía personal del sujeto pasivo. Recordemos pues que el sujeto pasivo pues es la persona sobre la cual se realizan las prácticas torturantes. Peligro para su integridad personal, lesión a las reglas del derecho internacional humanitario. Fijémonos que es muy importante respetar los tratados, digamos que lo que ha configurado el tema de las Naciones Unidas, el tratado, por ejemplo, de Ginebra. Bueno, hay un historial realmente importante para traer a colación. Las causas de la justificación en esta antijuricidad: inadmisibles consentimiento de sujeto pasivo, ejercicio de un derecho; admisibles, que es el orden, legítima cargo público, cumplimiento de un deber legal, excepcionalmente actividad lícita, estado de necesidad. Bien, pues acá obviamente estamos hablando del conflicto interno colombiano y pues desbozamos que obviamente se configuran como funcionarios públicos pues todos los integrantes de las diferentes ramas de la fuerza pública, por así decirlo, que pues la componen el ejército, la compone la policía. Bueno, en el tema pues del ejército se manejan también varios grupos, y en el tema de la policía pues de igual forma, pero pues todos son funcionarios públicos. Tenemos también la culpabilidad. Hablamos la culpabilidad, ahí tenemos que decir que las causas de inculpabilidad, por inexigibilidad de comportamiento diferente, insuperable coacción ajena, miedo insuperable, excepcionalmente y fuerza mayor, caso fortuito. Tenemos también de igual forma por incapacidad de culpabilidad y inimputabilidad por trastorno mental. Este ya es el tema pues de cómo se van a demostrar o a juzgar la culpabilidad pues que se haya tenido en el delito que enuncia el 137, la tortura en persona protegida, ¿no? Entonces ya son pues como todas las excepciones que hay para en realidad pues enunciar o demostrar si hubo culpabilidad y qué razones prácticamente pues rigen. Y tenemos también por falta de conocimiento de la antijuricidad, excepcionalmente error de prohibición. Bueno, es así pues podríamos hablar que prácticamente, como lo dije en el inicio, siempre y por regla general la fuerza pública constantemente está capacitando en el tema de derechos humanos, siempre teniendo en cuenta pues que somos un país altamente conflictivo, con gran presencia de grupos
armados ilegales, y pues que hay unos protocolos pues que se deben respetar y que se deben respetar pues de parte y parte. En este caso pues la fuerza pública como, como Estado, pues porque actúa en legitimidad del Estado, en defensa de los colombianos, en defensa de la soberanía, como también pues los grupos insurgentes. Por lo general pues muchas veces ha pasado que a veces condenan a un militar y obviamente pues no sé si se le dé la razón o no, pero a veces se tornan un poco como confusas esas condenas, ¿no? Pues porque si bien es cierto, podemos decir que a veces hablemos del ejército en este caso, digamos, respetan, en términos de un conflicto, respetan pues la vida, la integridad de una persona que se llegara a entregar perteneciente a un grupo insurgente o que sea capturada, pues respetan mucho. A veces no pasa mucho del otro lado, pero pues yo creería que el Estado colombiano ha venido mejorando mucho en ese tema, la fuerza pública, sobre todo pues el ejército, como que son muy consecuentes con este tema. Entonces, ya por último tenemos la punibilidad, ¿cierto? Esta está en la ley 599 del 2000. Habla de prisión de 10 a 20 años, multa de 500 a 1000 salarios mínimos vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 10 años a 20 años. Entonces ahí podemos decir que prácticamente el tema de la prisión o de la condena prácticamente es casi la misma inhabilidad que le da por ser funcionario público, teniendo en cuenta pues que en este caso pertenecen a agentes de la fuerza pública, ¿cierto? Del territorio colombiano. Importante resaltar las fuentes constitucionales en los artículos 7 y 12 de la Constitución Nacional, fuentes internacionales. Tenemos el artículo 3 de lo que yo hablaba de del Convenio de Ginebra, juicio de constitucionalidad. Obviamente pues todo esto teniendo en cuenta pues que está positivizado en nuestra Constitución política y hay sentencias tanto de la Corte Suprema de Justicia, siendo el órgano de cierre en materia penal, así como también pues la Corte Constitucional, pues que es el órgano de cierre pues de todo lo que tiene que ver con nuestra constituyente 1991. Las concordancias legales en la Constitución Política, en el artículo 2, en el 178, precisamente el que relacioné al inicio, pues que se habla de tortura, pero pues en este caso tortura a una persona pues que no hace o no hacen parte o se vinculan al conflicto armado. Esa es la gran diferencia. Artículos 460, Código del Procedimiento Penal en el artículo 35, 111 y 324. Entonces, pues esa es la exposición en cuanto al artículo 137. De verdad pues que es un tema muy prudente, es un tema que si bien es cierto, pues nosotros como próximos abogados tenemos que tener muy en cuenta, siempre cuando se trate pues de temas de conflicto interno y más en el Estado colombiano, pues son temas muy prudentes. Sin embargo, esta investigación o esta exposición pues nos deja la claridad de qué es tortura en persona protegida, ¿no? Pues que tenemos que hacer mucha relevancia en cuanto al conflicto armado interno. Muchísimas gracias.